Carta del Padre Pío de Pietrelcina para hoy 30 de abril. Carta dirigida a Rafaelina Sherace. El camino trazado por el apóstol al cristiano es el de despojarse de los vicios del hombre viejo, es decir, del hombre terreno, y de revestirse con las virtudes enseñadas por Jesucristo. En cuanto a despojarse de los vicios, él dice: mortifiquen vuestros miembros terrenos. El cristiano santificado por el bautismo no queda libre de las rebeliones de los sentidos y de las pasiones. De aquí surge la necesidad imperiosa de mortificar nuestras pasiones mientras se está en esta vida. El mismo santo apóstol experimentó en sí mismo bastante, duramente, la rebelión de los sentidos y de las pasiones, por lo que emitió este lamento: yo mismo con la mente sirvo a Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado, es decir, a la ley de la concupiscencia. Como si hubiera querido decir: yo mismo soy siervo de la ley de Dios con la mente, pero con la carne estoy sometido a la ley del pecado. Todo lo cual va dicho para consuelo espiritual de tantas pobres almas, que asaltadas por la ira o por la concupiscencia, sienten en sí mismas un doloroso contraste. No quisieran sentir ni tener esos movimientos, esos rencores, o esas vivas imaginaciones, esos sentimientos sensuales. Pobrecillas. Sin que ellas lo quieran, en ellas surgen y se contraponen. Experimentan una propensión en sí violenta al mal en el acto en que quieren hacer el bien. Entre estas pobrecillas hay algunas que creen ofender al Señor al sentir en sí esa propensión violenta al mal. Consuélense, almas elegidas, en esto no hay pecado, porque el mismo santo apóstol, vasija de elección, experimentaba en sí mismo ese horrible contraste. Dice él: encuentro en mí, en el acto de querer obrar el bien, una fuerza que me inclina al mal. Sentir los estímulos de la carne, incluso de forma violenta, no puede constituir pecado cuando el alma no se determina a ello con el consentimiento de la voluntad. La fecha original de esta carta, 16 de noviembre de 1914. Atención a lo que nos dice el Padre Pío en esta carta. Cuando nosotros nos bautizamos, el bautizo nos santifica. Sí, el acto, el bautizo nos santifica. Entonces, este bautismo santificante, sí que hay que diferenciar allí, ¿no? Bautismo es el sacramento, bautizo es el acto. Bien, entonces nosotros somos santificados precisamente por el bautismo. Pero eso no significa que la carne ya ha pasado a un plano celestial. El bautismo te otorga y te concede, por los méritos de Cristo, la gracia santificante. ¿Sí? Pero no te concede el dominio de las pasiones y de los sentidos. El pecado original ha quebrado ese orden natural, ese estado de la inocencia original, ha sido quebrado por el pecado original. Antes del pecado original, nuestros padres, Adán y Eva, ellos no tenían esas rebeldías de las pasiones, no tenían que mortificar la carne. Por eso mismo, en la Sagrada Escritura se nos presenta a la pareja primigenia, se nos presentan desnudos. Y ellos no tienen ni pudor ni vergüenza, ni se atormentan, ni tampoco sufren las pasiones. Inocencia pura. Pero con el pecado original se quiebra esa inocencia y eso se hereda hasta este momento. Ahora,
El bautismo ciertamente nos concede la gracia santificante. ¿Para qué? Para luchar contra las pasiones, contra el desorden de los sentidos, contra los afectos desordenados, contra las rebeldías de la voluntad. Esto es precisamente lo que hay que tener en cuenta. Astutamente el enemigo, el demonio, inspirando a las sectas protestantes, logra que los miembros de estas sectas crean que cuando se bautizan ya son santos. Ya son santos y no van a pecar nunca más, sino que de frente se van para el cielo y es imposible que pequen. Es un absurdo. Ciertamente, es cierto que el bautismo te lava, te purifica. Si en ese momento el Señor te llama, podríamos decirlo, para expresarlo así en estos términos, que por supuesto vas directo al cielo. Pero obviamente, nosotros, cuando somos bautizados, y el tiempo que pasemos aquí en la tierra, tenemos que mantenernos. Las personas que valoran este trabajo pueden ayudarnos con su auspicio, con una donación económica voluntaria, y nosotros lo agradecemos mucho y además continuamos con este proyecto. Y es por eso que enviamos el audio completo a esas personas que nos ayudan y que nos auspician. Pero además tenemos un espacio de amigos. A los amigos no se les pide aportes económicos, sino que compartimos todos nuestros materiales para que juntos podamos crecer espiritualmente. Así que si no tienes los recursos económicos para auspiciar este espacio, entonces te invito a que te unas a este club de amigos en el cual compartimos momentos de oración, compartimos la lectura de las cartas del Padre Pío y nos reunimos cada cierto tiempo para conversar, para acompañarnos espiritualmente, para compartir nuestras dudas, nuestras preguntas y sobre todo compartir nuestras lecturas.